Cuando yo estudié la secundaria en el liceo de Curridabat, tuve excelentes profesores y profesoras. Algunos de ellos eran profesores de secundaria y profesores universitarios al mismo tiempo. Profesores con una sólida formación en su área de expertise, eh, y también en otras áreas. Recuerdo la profesora de español, ella nos acompañaba en el grupo de teatro que teníamos en el colegio. La profesora de artes plásticas, que además de ser ella artista plástica, nos instruía en etiqueta, protocolo, urbanidad, modales. En mi colegio hubo iniciativas cocurriculares muy importantes. El colegio participaba del programa de prevención de la violencia y el delito del Ministerio de Justicia y Paz. El colegio tenía banda estudiantil, grupo de poesía, grupo de teatro y otras cosas. Pero no toda la comunidad estudiantil participaba. Este es el liceo. Estos eran algunos de mis profesores en esa época. En quinto año éramos alrededor de 90 personas. Esa es la foto de la generación 2002. Y más o menos esas 90 personas se distribuían en 3 secciones de quintos años que se componían más o menos así, ¿verdad? Más o menos 30 estudiantes por sección. Esta era la generación de los quintos años, pero 5 años antes, la composición estudiantil del colegio era esta. Había 8 secciones de séptimo año, comenzando. 5 años después había solo 3. Hay una diferencia de alrededor de 150 personas que fueron, como decimos, quedando en el camino. Y aquí quisiera hacer un señalamiento, y tiene que ver con este fenómeno de la mal llamada deserción escolar o deserción estudiantil. Ese término tenemos que suprimirlo ya de la jerga cuando hablamos de educación. El término deserción o desertor, primero que a los costarricenses nos debe ser ajeno porque no tenemos ejército. Y el término desertor se usa para las personas que desertan, ¿verdad? ¿Y quién deserta? El cobarde, el inútil y el traidor. Y cuando hablamos de jóvenes, adolescentes que salen del sistema educativo, no lo hacen porque son cobardes o traidores, lo hacen porque hay un sistema de exclusión que los obliga a salir de esta formalidad. Yo, como hijo de padres políticos, migrantes, salvadoreños, que aquí hay una delegación, que vinieron a Costa Rica prácticamente con una mano adelante y otra atrás, con 2 hijos a cuestas, huyendo del terror que se vivía en El Salvador en los 80 por la guerra civil. Es que yo desde pequeño tuve contacto con temas de derechos humanos, de niñez, de educación, de pobreza. Y bueno, fue ya más grande que retomé estos temas cuando estaba cursando los estudios de maestría en la Universidad Nacional. Junto con un compañero en el IDELA, decidimos abordar este tema de la educación en los márgenes, que es el tema del que les vengo a hablar, y puntualmente del analfabetismo. Y pensamos en la posibilidad de que Costa Rica pudiera desarrollar un proyecto de alfabetización que le pudiera garantizar o que pudiera potenciar el hecho de que Costa Rica tuviera analfabetismo cero. Y fue entonces cuando, por cuestiones metodológicas y prácticas, decidimos trabajar con una organización llamada Astradomes, que aglutina personas que trabajan en labores domésticas, y con ellas comenzamos a hacer este proyecto.
Esta fue la generación, o bueno, las primeras personas que se anotaron, después el grupo creció. Estas personas que ustedes ven aquí, las vemos en la calle, las vemos, ¿verdad?, insertas en la vida cotidiana, pero son personas analfabetas. Algunas son migrantes, otras son costarricenses. Esta fue la composición final del grupo. Antes hubo como parte del grupo 2 muchachas costarricenses menores de 22 años que eran analfabetas. Pareciera que en el imaginario costarricense esto es impensable, pero es una realidad. Esa gente existe. Fue entonces que para desarrollar este proyecto utilizamos el método de alfabetización para adultos Yo Si Puedo. Es un método que se ha aplicado en más de 30 países, ha sido traducido a varios idiomas, se ha puesto en práctica en países como España, como Canadá. Curioso, ¿no? Uno tendería a pensar que en estos países no hay necesidad de alfabetizar adultos, pero la hay. En México, en Colombia, en Haití, en Nigeria, en Sudáfrica, en Sudán. Y este método básicamente consiste en un audiovisual, ¿verdad?, que va combinando las clases con una cartilla. Es un método alfanumérico, es decir, a cada letra le corresponde un número. Y por las características del método también nos vimos en la necesidad de hacer un diagnóstico previo con la población con la que estábamos trabajando. Y en este proceso del diagnóstico hubo 2 historias que les quiero compartir que me marcaron el proceso de estas personas. Una señora, ella decía, bueno, ella era analfabeta, ella tiene un hermano médico, un hermano pequeño empresario y un hermano que es mecánico automotriz. Los 3 hermanos tuvieron la oportunidad de ir a la escuela a estudiar. A ella esa oportunidad le fue negada por su condición de género. Ella quedó huérfana de madre siendo muy joven, su padre con diabetes quedó ciego y ella por el rol de género fue la mujer que se tuvo que quedar cuidándolo a él y a sus hermanos y le negaron el derecho a ir a la escuela. Esta señora está inserta en la vida económica o productiva del país, desarrollará algunas actividades, ¿no?, para conseguir el arroz y los frijoles, pero lo cierto es que lo hace junto con otras personas desde la supervivencia, es decir, muy posiblemente también desde la informalidad. Otra historia, una compañera el día de la graduación dijo, perdón, ahí falló algo, hay una que no está saliendo, bueno. Esta compañera el día de la graduación dijo una frase demoledora. Dijo, ahora ya sé cuál es el bus que me lleva hasta mi casa. Antes solo lo reconocía por los colores del bus o por el chofer. Esta señora no sabía leer el bus que la llevaba hasta su casa. No podía leer el costo del pasaje del bus. Y bueno, todo esto son historias, ¿no?, que pasan en Costa Rica. Hay algunos datos que les quiero compartir. Tenemos este cuadro es del 97, dice, no obstante el decrecimiento porcentual es evidente que el total absoluto de analfabetismo tiende a crecer de un año a otro, ahí están, o de un censo a otro, ahí están los datos. Y pareciera que Costa Rica está conforme con los índices educativos que ha alcanzado. Y es importante reconocerlo porque ha sido un esfuerzo nacional en ese sentido. Sin embargo, bueno, esta es la tasa de alfabetización de Costa Rica. Este es un cuadro todavía válido para el 2011. Ese es un resumen de un ranking mundial. Ahí se ve la posición de Costa Rica.
Uno podría decir, bueno, es una cobertura casi del 100%, pero no lo es. Y la propuesta que les traigo es que desde la educación de los márgenes pensemos en ese 4% de personas que no figura en esta estadística, que no figura en este gráfico. Otro gráfico también válido para el 2011 señala que la tasa de analfabetismo en Costa Rica es cercana al 3%. Uno podría decir, bueno, es una estadística baja, y Costa Rica podríamos decir que se ha conformado con eso. Pero hay países que la UNESCO los ha declarado territorios o países libres de analfabetismo. Costa Rica no figura en esa lista y creo que debemos, como sociedad, tener presente a esta población marginal que se encuentra en los márgenes de las estadísticas, porque, bueno, sí, de manera idealista uno tendería a pensar que realmente la educación debe convertirse y materializarse en un derecho humano universal y no solo de un 96% de la población. Este tema es importante también para la gente que se dedica a hacer políticas públicas. Los tecnócratas pareciera que no toman en consideración los sentimientos de las personas cuando hacen sus estudios y sus análisis. La variable de los sentimientos y de las emociones de las personas cuando se gestan las políticas públicas y los proyectos pareciera ser una variable que más bien enturbia la objetividad que merece o que amerita su trabajo. Y para estas compañeras, principalmente mujeres, como ustedes vieron en la foto, es muy motivador o muy motivante el hecho de ser analfabetas y que su primer título que reciben sea un título o un certificado universitario, que las acredita que cumplieron con una cantidad de horas en un proceso de alfabetización. Este elemento emocional en la educación creo que es el que debe movernos para pensar hacia la educación desde los márgenes. Otros temas que podrían estar ahí incluidos son el tema de la sexualidad, que ahora se mencionaba, la educación en la sexualidad y en los afectos. Son temas que no están tan presentes y tan claros en la malla curricular costarricense como querríamos o como debería estar. Y también el analfabetismo es un fenómeno más complejo. Hay diferentes tipos de analfabetismo. Está el analfabetismo total, el analfabetismo por desuso, el analfabetismo funcional, el analfabetismo informático, el analfabetismo político y otros. Y creo que la mística para quienes trabajamos en educación debe ser pensar un poco más en la línea de Freire, ¿no? Pensar en una educación liberadora o libertaria, es decir, que tienda a considerar a la gente que se encuentra en estos márgenes y no una educación bancaria como él mismo lo definió desde lo teórico. Bueno, aquí está la frase de la compañera, creo que es una frase, por lo menos para mí fue demoledora escucharla y verla cuando lo mencionaba. Creo que ahí hubo un cambio, esta persona ahora estará motivada para defender sus derechos, para conocer la legislación que la protege como migrante, porque ¿de qué manera, sin saber leer y escribir, puede una persona, mujer, migrante y otros ejes de exclusión, ¿verdad?, en el marco del sistema, hacer valer sus derechos? Creo que es como uno de los temas importantes. Este es el último cuadro, habla sobre los mitos de Costa Rica en el tema de educación. Es un resumen del último informe del Estado de la Nación. Y el tercer mito es que Costa Rica tiene una población altamente educada y calificada. Y esto es justamente eso. Un mito que ya desde la parte técnica se está señalando. Son muchos los estudios y el cuerpo
académico, intelectual que ha señalado estos temas. Esto está ligado a las políticas culturales del Estado costarricense, a las políticas educativas. Costa Rica, desde su fundación, desde los primeros tiempos liberales, generó políticas educativas y culturales tendientes a formar un ideario sobre cómo es el costarricense, y en ese ideario estableció mitos, ¿no? El mito de la blanquitud, por ejemplo. Es decir, el tico es blanco, el tico no es Limón, el tico no es Guanacaste, ¿no? Solo cuando nos conviene, y el tico no es mestizo, ¿no? El tico es del Valle Central, es decir, hay una concepción muy meseteña, digamos, de lo que es el costarricense, y esta de que el tico es altamente educado. Es cierto, es decir, que hemos alcanzado estándares importantes, pero debemos seguir pensando como en estos otros compatriotas a los que por diversas razones se les fue negado su derecho humano a estudiar y a tener la oportunidad de procurarse ellos mismos y ellas mismas una vida más digna. Esta era un poco la provocación que quería traerles. Tal vez señalarles que a partir de ahora pensemos un poco a dónde están nuestros compañeros de escuela y colegio, de esos que comenzaron con nosotros y de los que hoy ya no sabemos nada. Posiblemente estén insertos en la economía de alguna manera y en la vida social del país, pero no con las calidades y las condiciones que puede ofrecer la educación y la alfabetización incluso. Pensemos a partir de ahora si cuando estamos en una parada y alguien se acerca y nos pregunta ¿cuánto vale el bus? O cuando alguien nos pregunta ¿este bus va para tal parte? Detengámonos a pensar un momento si estamos escuchando el clamor o el pedido de ayuda de una persona analfabeta, de esta que no figura en las estadísticas, de esta que vive en Costa Rica y de la que realmente sabemos muy poco. Gracias.